¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, tenemos muchas noticias, muchas entrevistas, así que vamos a empezar. ¿Cómo estás? Sí. Bien, también, gracias. Listos, como dices, para comenzar y contarles quiénes nos van a acompañar en breve. Estará con nosotros en nuestro segmento de entrevistas Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a propósito de que la Procuraduría dio luz verde para que se avance con el concurso de renovación de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Va a estar con nosotros también la representante de los empleadores en el directorio del IES, María de los Ángeles Rodríguez, para hablar de la reforma parcial a la ley del IES aprobada ayer por la Asamblea Nacional. Pero más allá de esto, ¿qué es lo que necesita urgente el Seguro Social para subsistir? Pues ahí está el tema. Y también estaremos conversando con el coronel Byron Ramos, director de la DINASED, a propósito de que en medio de ese estado de excepción hay delitos que han incrementado, como son los secuestros y extorsiones. Uno de las ciudades donde se ha incluso quintuplicado el número de casos es Guayaquil. Empezamos a revisar las principales noticias. La Asamblea aprobó parcialmente el paquete de reformas a la Ley de Seguridad Social. Dejó fuera la posibilidad de que el Estado le pague al IES la deuda con bienes o acciones. La bancada del gobierno se abstuvo en esta votación. Nos creen demasiadamente ingenuos. ¿Cómo el gobierno, si controla el Seguro Social, si controla el Banco del IES, cómo el gobierno se va a cobrar a sí mismo esa enorme deuda que le está causando un terrible daño material al Ecuador? Es la reacción de Henry Llanes, representante de 54,000 jubilados que firmaron para la propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Social y que fueron aprobadas este martes con 95 votos a favor, contenido que no se apega a la iniciativa que presentaron, afirma. Porque ¿qué sentido tendría salir a la calle, ¿no es cierto?, pedirle a la gente que nos apoye y afirme los formularios en donde está el proyecto de la ley y que la gente está de acuerdo con lo que se planteó y acá vengan y le cambien? Esta reforma establece que el directorio del IES estará conformado por 5 miembros y presidido por el representante del Ejecutivo. La Asamblea tendrá control político y fiscalizador sobre sus integrantes. Fija además un plazo de 4 meses para acordar el plan de pagos de la deuda que el Estado mantiene con la entidad. Para que no pase lo que pasa hoy en día, que ni siquiera vienen a rendir versiones a la Asamblea Nacional. Hemos invitado al presidente del IES más de 3 veces a nuestra comisión respecto a esta reforma de ley y nunca ha venido. Entonces, con este control político, ellos tendrán que venir a dar su versión. De estos cambios a la ley se quedó fuera la posibilidad de que el Estado pueda pagarle al IES con acciones o bienes. Ese cronograma de pago debe estar expresado para que en cada proforma presupuestaria, dice que en este caso para el 2025 ya debería reflejarse un esquema de pago que vea la voluntad del presidente de turno. En esta votación ADN, el partido de gobierno, se abstuvo. El Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y Construye dieron su voto a favor. Ayer entró en vigencia la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Pese a ello, el incremento del IVA solo empezará a regir a partir del 1 de abril por tratarse de un impuesto que se declara mensualmente. Restan 19 días para que el IVA se incremente en el país. Pese a que este martes entró en registro oficial la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, el alza del IVA solo empezará a regir a partir del 1 de abril por tratarse de un impuesto que se declara mensualmente. La normativa que incrementa de forma permanente el IVA al 13% abre la posibilidad además de que el presidente pueda subirlo hasta el 15% con un informe del Ministerio de Finanzas, en el que se exponga la necesidad de aquello. El primer mandatario ya ha confirmado que así lo hará. El Ministerio de Finanzas emitirá el informe y el presidente de la República suscribirá el decreto ejecutivo por medio del cual la tarifa del IVA, que por ley está fijada en el 13%, pero por decreto presidencial subirá al 15% desde el 1 de abril. El gobierno espera recaudar 1.306 millones de dólares con este incremento, pero expertos explican que hay dos cuestiones que generan preocupación: la evasión tributaria y la especulación. Un estudio en el BID que determina la evasión en IVA y Ecuador es el segundo país con mayor evasión de este impuesto. ¿Cuánto hemos estimado que debe ser el efecto en bienes tarifa cero? El 1%. Es decir, si antes usted compraba $10
el 1 de abril pague $10 con 10 centavos. Y hay otros bienes que estaban con tarifa 12 y que ahora se van a ver incrementados a tarifa 15%. El ajuste debe ser de 2.37%. De allí que sostienen se requerirá un exhaustivo control. En la norma además constan otras contribuciones, entre ellas un impuesto a las utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito que van desde el 5 hasta el 25% dependiendo del volumen de sus utilidades grabadas en el 2023. Además, una contribución temporal por las utilidades de grandes empresas del 3,25%, incremento a la salida de divisas al 5% y la reducción del IVA al 5% en lo que respecta a materiales de construcción. Por orden de Pablo Muentes, Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis, asesoró a Hugo González en su campaña para la presidencia de la Corte Provincial del Guayas. La Fiscalía empezó a publicar chats que constan dentro del proceso que se sigue contra 12 personas en el caso Purga. Era diciembre de 2023, días de campaña por la presidencia de la Corte Provincial del Guayas. Por orden de Pablo Muentes, Mayra Salazar había terminado de grabar el video con el que el juez Hugo González anunciaría su candidatura. Ese sobre el que el mismo Muentes daba directrices, como este noticiero mostró en una anterior entrega. En uno de los chats, González y Salazar conversan. Buen día. Empezamos a distribuir el video. Con responsabilidad, anuncio mi candidatura a la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas para el periodo 2024-2026. Los invito a trabajar en equipo por la justicia y la equidad. Con ese texto lo puede subir a sus redes a las 8 en punto que termine de enviar a todos. Enviado a todos. Camino a corte. Yo igual. Tráfico en Sambo por el puente. ¿Podrá subirlo Johan? No, es muy notorio. A él internamente ya lo relacionan con el amigo. Johan es como se referían al juez Johan Marfetán y el amigo es Pablo Muentes Alarcón. Ambos forman parte de la lista de procesados en el caso Purga. Aunque era parte de las conversaciones de pasillo, Salazar cuidaba que González no sea relacionado con el ex asambleísta socialcristiano. Ella, asesora de Fabiola Gallardo, guiaba a González, quien el pasado viernes renunció a su cargo, sobre las fotos y videos que debía compartir y cómo llegar mejor a sus compañeros. Este es uno de los videos que acordaron subir. En su página, la Fiscalía va colocando de a poco las conversaciones que forman parte de esta investigación por presunta delincuencia organizada. Una de ellas, a las que se refirió su titular en la audiencia de formulación de cargos, muestra a dos jueces, uno de San Borondón y otra de Guayaquil, conversando sobre el proceso de juicio político contra Diana Salazar. Sin el bloque de la RC no llegan a los 92 votos. ¿Crees que la RC no va a apoyar? Pienso igual, por eso digo, sin ese bloque no hay nada. Si me apoyas con Diana, yo te apoyo acá, así de simple. Ajá. Saliendo Diana del ruedo, da igual el Consejo de la Judicatura. Dice la fiscal que esto evidencia que le es incómoda a muchos. Y empiezan a haber reacciones. La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil emitió un comunicado asegurando que de requerirlo colaborará con las investigaciones tras conocerse que Mayra Salazar gestionó a través de un funcionario del Departamento Jurídico de la ATM que ella, Fabiola Gallardo y los jueces de la Corte Provincial no sean multados a cambio de gestionar fallos favorables a esta entidad municipal.